Pues el segundo punto es, bueno, ya sabemos qué es la arquitectura de software, sabemos qué es el rol de arquitecto de software y cómo diseñamos esa arquitectura, o sea, cómo empezamos ese proceso. O sea, ya tenemos el rol definido, ya tenemos el proceso definido, ya entendemos y nos agrega valor a nuestra empresa. Entonces, empezamos por definir los atributos de calidad. ¿Y qué son los atributos de calidad? Recuerden que cuando hablamos de calidad de software había satisfacer las necesidades del usuario, usuario cliente, que es las responsabilidades y atributos o propiedades que debe tener el sistema, que ese es el cómo. Entonces, las necesidades, como dice aquí, del usuario son las responsabilidades del sistema, lo que debe hacer el sistema. Y los atributos de calidad o propiedades es cómo lo debe hacer. Entonces, cuando nos dicen, es que la necesidad es un reporte, ¿sí? Necesito un reporte con estas 3 columnas en Google Sheet que se exporte y bla, bla, bla. Esa es la responsabilidad. Pero ¿cómo? ¿Cómo es que, sí? Precisamente debe exportarse a Google Sheet, ¿sí? Debe responder en menos de un minuto, ¿sí? Debe de poder usarse por 1000 usuarios, y que puede que 100 sean concurrentes. Entonces, mire que ese es el cómo debe hacerse eso. O sea, cómo debe lograrse esa responsabilidad. Entonces, los atributos son súper importantes y en la arquitectura se deben definir. ¿Sí? Y pueden ser también limitaciones o restricciones. O sea, un atributo también puede ser que el software debe correr sobre máquinas Windows. ¿Sí? También es una propiedad porque me están diciendo, la responsabilidad o lo que debe hacer es crear un informe, pero eso, o sea, el cómo debe hacer es que debe correr en una máquina Windows. Entonces, miren que esa propiedad o atributo, en ese caso, es como una restricción, ¿sí? Así que eso nos define el cómo lo debe hacer. ¿Listo? Entonces, por eso son muy importantes. Y también muy importante es que podamos medir eso, ¿sí? Este caso, si es una restricción, pues se puede medir en que se está corriendo en Windows, ¿no? O si es un tiempo que decimos que el reporte tiene que estar en 30 segundos, pues los tengo que tener una métrica, en este caso 30 segundos para medirlo, ¿sí? Que debe correr en Firefox, no sé si está Firefox todavía, Chrome y otro browser. Pues ¿cuál es la métrica? Pues que debe correr en estos tres, ¿sí? Y ese es el cómo lo debía hacer. Miren que eso es un atributo de calidad. Entonces, gracias a la definición clara, a la clara definición, pues puedo medirlo, puedo evaluar, ¿listo? Para ver si en verdad se cumplió, ¿listo? Entonces, esos son los atributos de calidad. Y yo me baso hay varias tablas que pueden encontrar de atributos de calidad de un sistema. Entonces pueden encontrar en libros del SEI, un libro al final están las referencias, muy importante y que pues lo recomiendo mucho, que se llama Architecture in Practice. Es por el Instituto de Ingeniería de Software de la Universidad de Carnegie Mellon. Para mí, pues ellos han trabajado y saben mucho sobre la parte de ingeniería de software, arquitectura y todo esto. Pero también ayudado en esta definición de los atributos de calidad, porque pues ayuda mucho a la parte de calidad. Y en este caso, pues calidad de software, ¿no? Entonces, ahí sí está que llamamos la ISO 25000, que no me la sé de memoria ni dice nada, es lo único es que la ISO 25000 se divide creo que en 4 partes. Y entre una de esos está la especificación de requerimientos de calidad de software. Que esos requerimientos de calidad de software es especificación de esos atributos de calidad de software. ¿Listo? Y también hay otros, sí, son como 4 componentes ahí del ISO 25000. Hay otro que es la evaluación de eso. ¿Listo? Pero vamos a enfocar en este caso en la especificación de esos requerimientos. Entonces la ISO nos coloca estos atributos de calidad. El SEI, como les digo, en su libro de Architecture in Practice, puede colocar otros diferentes, pero al final, o nombres diferentes, pero al final o hasta menos, pero al final siguen haciendo lo mismo. Entonces me gusta basarme más en este 25000, pero que al final son compatibles completamente con lo que define el SEI. ¿Listo? Entonces vemos los diferentes que ustedes aquí, atributos o propiedades, ¿no? De calidad. ¿Listo? Y tienen unas subcaracterísticas que la ven acá.
Entonces ven aquí que, la primera es adecuación funcional. ¿Qué es? Pues que el software cumpla con esas responsabilidades, o sea, con lo funcional, ¿sí? Tiene otra que es eficiencia de desempeño, o sea, que tenga un buen rendimiento a nivel de tiempo y también a nivel de consumo de recursos, ¿sí? A veces mucho rendimiento nos basamos en tiempo, decimos, sí, que demore 3 segundos, 100 milisegundos, y ustedes creen que eso no es importante, pero en verdad, cuando construyes un software y empiezas a tener muchos usuarios y pues en verdad quieres que el software pues sea lo más productivo posible y demás, y además por su experiencia de usuario, pues quieres que ese tiempo en verdad sea lo menos posible. Estos días estaba hablando con una persona que trabaja en una startup también colombiana, que ya está en varias ciudades, en varios países, y me decía que una de sus metas en esto, ellos hacen algo que llaman los OKRs, que es como Objective Key Results, y son una forma como de colocarse objetivos por 3 meses, y decía uno de los objetivos de estos 3 meses es bajar de 150 milisegundos a 100 milisegundos un conjunto de servicios para dar un mejor servicio. Pues esa meta, o sea, uno pensaría 150, 100, 150, 50 milisegundos, eso es fácil, pero con una meta de 3 meses para ver cómo bajan eso, ¿sí? Y cada vez tienen metas de esa forma para poder al final dar un mejor resultado. ¿O no le ha pasado a ustedes que ustedes entran a Netflix y si eso se demoró en su momento, ¿sí? Un minuto, dicen, ay, no, ya qué pereza. O cualquier otra aplicación, un minuto y, no, esto no funcionó, ya me salgo, ¿sí? Pueden perder clientes, pueden perder usuarios, usuarias. Entonces, pues esos atributos de calidad se vuelven importantes y este desempeño pensamos en tiempo, pero también pensamos en recursos, porque listo, lo bajo a 100, pero es que uso 256 gigas con un procesador de 16 core, yo qué sé, ¿sí? Pues estás usando y estás consumiendo demasiado. Y eso además, cuando lo multiplicas por muchos usuarios, pues eso es demasiada plata, ¿sí? Entonces también es importante, poco a poco vas a dar cuenta que el consumo de recursos también es importante, ¿sí? Y es ahí en donde empieza a jugar muchas cosas, como ediciones de arquitectura, patrones, ¿sí? Buenas prácticas, algoritmos, algoritmos correctos, algoritmos adecuados, estructura de datos adecuadas y llega hasta lenguajes de programación y hasta frameworks, ¿sí? Y todo eso es ediciones de arquitectura. En uno de los episodios que hablábamos de Go, contaba un invitado, se llama Alexis, y él es el líder de la comunidad de Go hace más de 6 años en Latinoamérica, y nos contaba que un caso súper pues, de Go es Uber, y decía que Uber usaba, no sé qué lenguaje usaba para unas cosas que necesitan muchas transacciones y mucha concurrencia, y usaba, supongamos, no recuerdo el número exacto, pero digamos, usaba 1000 servidores para eso. Y cuando se pasó a Go, ¿sí? Además optimizó algoritmos. En Go me contaba que no hay estructuras de datos como se me olvidó, estas colecciones que le asigno el tipo de dato, se me olvidó en ese momento, generics, ¿sí? No existe eso, pero eso también es a favor porque tienes que construir a veces como a pie una estructura, pero eso lo hace más rápido que usar una librería o usar hasta estos generics. Entonces, pasaron a Go y al final la moraleja es que se pasaron a Go, mejoraron algoritmos, mejoraron otras cosas y bajaron, no sé, pongamos un número de 1000 y bajaron como a 50 servidores. O sea, fue un ahorro, ¿sí? O sea, pero extraordinario de haberse pasado a solo lenguaje, pero también algoritmos y todo que se optimizó gracias, pues, y no gracias, sino forzoso al lenguaje. Entonces, eso es importante porque si no sabemos el desempeño, la eficiencia a nivel de recursos, pues también podemos gastar demasiados servidores y demás, ¿sí? Y uno lo ve muy sencillo, si usted hace un microservicio, ¿sí? Y ustedes hacen un algoritmo sencillo, ¿sí? Pero usan Java y usan Python. Python usa 256 megas de RAM y Java no puede vivir con 256 megas haciendo un simple query, ¿sí? Sino que tiene que ponerle 500 megas o hasta 1 giga de RAM, porque si no, con 10 solicitudes ya dice que ya la memoria está arriba. Entonces, esas cosas hay que tener todo en cuenta y esto es uno de los atributos de calidad que pues es para ello, ¿no? Está la compatibilidad, que es que pueda nuestro sistema software componente coexistir con otro y interoperar. Coexistir es que
conviva en la misma máquina, en el mismo sistema operativo, ¿sí? Pero que también pueda interoperar entre ellos, ya sea en la misma máquina o en diferentes máquinas. Entonces, esos son atributos que componentes pueden tener y que máquinas pueden tener. Y ahorita con lo que es un estilo de arquitectura llamado microservicios, que lo vamos a ver más adelante, lo vamos a nombrar, pues voy a tener diferentes microservicios o servicios en una misma máquina. Y si uno es de PHP y el otro es Java y uno es Java 1.8 y el otro es Java 13, pues tienen que convivir. Y eso es este atributo de calidad de compatibilidad. Pero también pueden interoperar entre ellos. Así que este es el atributo de calidad. Y vamos a ver que estos atributos pues están definidos aquí, entenderlos, pero existe estos son como unos drivers, porque esto al final son las características y pruebas que va a tener el sistema. No solo las necesidades, sino estas características. Así que lo que yo diseñe, lo que yo defina, y al final lo que se construya está alineado a esto, a lograr que tenga el desempeño, a lograr que sea compatible, a lograr que tenga usabilidad. O sea, que el sistema, pues, sea fácil de operar, sea productivo, sea accesible, ¿sí? También sí, otro atributo es la fiabilidad y es que el sistema, pues, tenga una madurez adecuada y eso madurez me refiero a que, pues, tenga alta disponibilidad, tenga escalabilidad, que en verdad me dé esa seguridad, no seguridad que el otro, sino como, pues, la palabra fiabilidad, pero es como esa seguridad que en verdad el sistema funciona, ¿sí? Y que no se me va a caer y que si yo tengo que mi máximo de usuarios va a ser 10.000 y cuando llegue a 10.000, el sistema va a seguir funcionando, ¿sí? Ahora, todo esto debe tener debe tener un contexto y también unas métricas. O sea, yo no puedo decir, no, es que es fiable, ¿sí? Mi sistema y ya. No, es fiable a cuántos usuarios, es disponible a cuántas horas, y eso hay que definirlo, porque no puede decir, no es que mi sistema es escalable, que escalable a cuántos usuarios. Yo le puedo meter 1.000.000 y yo sé que de pronto no va a funcionar. Entonces, todo eso cada uno tiene, ¿sí? Como esas métricas para poder definir, es que el sistema es fiable pero como lo definimos, el contexto y el fiable, hasta 1.000 usuarios, porque eso es lo que se definió. Entonces, la arquitectura es eso. Es que demora 10.000. Tenemos que de pronto diseñar algo diferente, ¿sí? O decidir otras cosas. Y eso es lo que pasa en la tecnología, ¿sí? Es lo que pasa con todas las empresas. O sea, al principio definimos, como tenemos esas métricas, pues definimos, ese es el alcance y después ya, nos rebosamos de usuarios y demás, pues hay que definir algo. Y eso no es que el sistema haya estado mal, ¿sí? Si desde el principio te dijeron 1.000 y no funcionó 1.000, pues sí, ¿sí? Pero si ya el sistema es 1.000 y después de los 3 años ya tenemos 10.000, ¿sí? Se subió desde un momento a otro, pues eso no es que el sistema esté mal, sino que se definió con unas métricas adecuadas y ahora pues hay que diseñar algo y ahora para 10.000, ¿sí? Entonces está la fiabilidad, ¿qué es eso? Tolerancia a fallos, alta disponibilidad, capacidad de recuperación y la madurez que es como la escalabilidad, ¿no? Estamos en la seguridad, ¿sí? Y la seguridad, pues es que los datos sean confiables, que no haya, o sea, no me cambien los datos de un momento a otro, o sea, sean íntegros, que el sistema no tenga, pues, repudio, ¿sí? Que haya autenticación, que haya autorización. ¿Listo? Mantenibilidad, que el sistema sea modular, sea reutilizable, sea fácil de leer, fácil de analizar, sea fácil de modificar, sea fácil de probar, sea fácil de cambiar algo. ¿Listo? Y la portabilidad es que sea adaptable, o sea, pueda pasarlo de un lado a otro, ¿sí? Sea fácil de desplegar, sea fácil de instalar, sea fácil de reemplazar. Entonces, estos son atributos de calidad y en mi experiencia, uno pensaría, no, es que yo en un sistema debería definir, algunos existen, algunos no, ¿sí? En el día de hoy, digo yo, en los sistemas que he diseñado, todos los atributos existen, todos. No es que yo diga en un sistema, compatibilidad sí y portabilidad no. No, o sea, ese blanco y negro no existe para mí en los atributos de calidad. En mi experiencia, la arquitectura de software sí tiene todos, cuando deseamos un sistema, construimos un sistema, tiene todos sus atributos. ¿Qué es lo que sí se define? Es qué es más prioritario que otro, pero sí los tiene todos. Si usted ve en cualquier sistema,
y construir un sistema ahora, pues debe tener desempeño. La gente quiere que eso sea rápido. O sea, usted no puede decir un sistema, sí, yo hice un sistema, es súper seguro, o sea, no entra, mejor dicho, ningún hacker ni nada, ni tal cosa, pero se demora con cada respuesta 2 minutos. O sea, no hay un sistema así, ¿sí? Entonces, es darle una prioridad, pero todo debe tenerlo y todo debes de evaluar y tener métricas. ¿Sí? Entonces, un sistema tiene que tener desempeño, tiene que ser compatible, interoperar, ¿sí? Ya sea con sus componentes o hasta a veces con otros sistemas. O sea, un sistema ahorita que no interopere entre el mismo o interopere con otros, pues son sistemas muy pequeñitos, pues, ¿sí? Puede que sistemas muy pequeñitos, puede que no tengan todos, pero en la mayoría va a tener todos los atributos de calidad. La usabilidad es algo en verdad muy importante. Y lo vimos nosotros en una startup que llevamos 4 veces cambiando temas de toda la usabilidad de la aplicación, ¿sí? Y lo seguimos cambiando algunas partes. Entonces, es muy importante. ¿Por qué? Porque vas midiendo y demás y vas viendo que las personas nunca usan una característica, nunca usan un módulo de la aplicación y dices, pero ¿por qué? ¿Sí? Y es porque, pues es difícil de entender, no es productivo, nadie entiende para qué sirve ese módulo, hemos dicho, ni se ve ese módulo, entonces ni ingresan, y así pasa con los sistemas, esos sistemas de pues del gobierno y demás, que uno entra a la DIAN, vive 50 opciones y no sabe ni qué hace esa vaina, ¿sí? Todo es importante en cualquier sistema, la usabilidad en este momento, la fiabilidad. ¿Quién no quiere que la aplicación, ¿sí? Esté disponible 7 por 24, ¿sí? O sea, ya, depende de pronto de algo muy específico, empresa muy específica en donde de pronto sí. La disponibilidad puede que sea solo horario de oficina porque es donde llegan las personas. Ah, sí, puede ser, sí, pero muchos sistemas, pero de todos modos, defines esa fiabilidad, defines, la fiabilidad tiene que ser horario de oficina. En horario de oficina debe de funcionar, o sea, que no funcione el sábado y domingo, está bien, pero debe funcionar de 8 a 6 porque están trabajando en el sistema. Entonces, se define la fiabilidad, ¿sí? La seguridad, igual. Así sea el sistema más pequeño, pues necesitas autenticación, necesitas autorización, necesitas que los datos pues sean íntegros, no se vayan a cambiar porque sí cambiaron los datos y demás, ¿sí? La mantenibilidad. Mantenibilidad es uno de los atributos de calidad que no es tan fácil verse como se ven los demás, porque el desempeño yo lo veo con tiempo, lo veo, cuánto está consumiendo de procesador, memoria, disco y demás, ¿sí? La usabilidad, yo la veo pues interactuando con la aplicación, ¿sí? La fiabilidad, se cayó, soportan tantos usuarios, se puede recuperar del fallo, lo puedo como es más tangible, pero la mantenibilidad es el código, ¿sí? Entonces por eso a veces es difícil de verlo y de medirlo, porque la mantenibilidad es, nuestro sistema de datos es modular, se puede reutilizar, ¿sí? Es fácil de probar, cuántos WTFs, ¿sí? Existen para evaluar ese sistema, ¿sí? Y esos WTFs, pues en español, esas groserías que decimos cuando vemos un código de alguien y vemos eso y como que, puta, yo no entiendo esto. ¿Y cuántos de esas groserías dices? Entre más groserías, entre menos groserías, el sistema es bueno, ¿sí? Entonces, esa es la mantenibilidad, es esa capacidad de poder ser analizado, de poder probar. ¿Cuántos no ha pasado, sí, que hay sistemas que no hacen pruebas? Entonces, cuando uno dice, vamos a hacer pruebas, y uno va a hacer pruebas, no es capaz de dar prueba de eso porque todo está, no tiene inyección de dependencia, no usan principios, y entonces no se puede probar, ¿sí? Entonces toca volverlo a hacer para poder probarlo. Entonces, esto materia es más como más en el código adentro, que eso un usuario no lo ve, es un cliente no lo ve, y por eso ve uno tantos sistemas que, ese sistema está lindo, la aplicación es bonita, sí, y en verdad soporta ahí, llega a mi usuario y está soportando bien. Y uno dice, vaya, cámbiele, entonces agréguele un nuevo botoncito aquí, vea, un botoncito nomás que diga salir, y eso es imposible, porque ese código es una chorrera de 10.000 líneas, uno no sabe dónde es que está la pantalla y dónde es que va el código, y al final un botón demora una semana, pero es que es un botoncito nomás de salir, pero es que ese código es horrible si no tiene buenas prácticas, no tiene mantenibilidad y pues es imposible cambiarlo, ¿sí? Y la portabilidad. Entonces, miren que en cualquier sistema todos hay que evaluarlos y todos hay que definirlos, ¿sí? Que, como les digo, unos pueden tener mayor prioridad que otros. ¿Listo? Entonces, aquí es una forma de especificar atributos de calidad, porque yo debo especificarlo.
Es como ese atributo, esa característica, ¿cómo la especifico? O sea, ¿cómo la defino? Entonces uno define, esto es una plantillita que da el SEI. En el libro de Architecture in Practice, él define esta plantillita que me gusta. Ya depende de cómo tú lo hagas, ¿sí? Como lo haga el equipo, pueden quitarle cosas o no. Pero digamos, las básicas son el estímulo, ¿sí? Que es cuando genera, cuando se genera, ¿sí? Un evento, es una condición, un evento, ¿sí? Que requiere una respuesta. Ese es el estímulo. Entonces, si hablamos de una pantalla, el mismo ejemplo del reporte, hay un botón, entonces cuando le dé clic al botón, ¿sí? Para generar el reporte, ahí está generando un evento, una condición, y eso necesita una respuesta. Entonces, ese es el estímulo. Un usuario da clic para generar el reporte. Entorno o ambiente, ¿sí? Bueno, origen del estímulo es quién lo genera. ¿Quién lo genera? El usuario, o puede ser otro sistema, el actuador, ¿listo? El entorno de ambiente es en qué condición se genera ese estímulo. Porque yo puedo generar ese reporte cuando el sistema está full. ¿Por qué? Porque tiene 10.000 usuarios en ese momento y precisamente es el día 31 y están generando informes para nómina. Y entonces generé otro reporte, ¿sí? Generé ese reporte. Entonces el sistema, el entorno ambiente es que el sistema en ese momento está full. O puede ser que también el sistema, yo generé eso en un momento donde el sistema está, está no tiene un pico muy alto y algo así, ¿listo? Está en un entorno normal, pues un estado normal, ¿listo? Eso es el entorno ambiente. El artefacto, ¿cuál, a qué se le está creando ese estímulo? O sea, es un sistema, es un subsistema, es un componente, en este caso, el reporte, y eso pues cuando vimos la arquitectura definimos que es el componente que va y genera el informe, ¿sí? ¿Sí? Y ese componente, pues vamos a ver que es un conjunto de clases u otros componentes y demás, pero ese componente es el que se ha afectado, en este caso, al estímulo, ¿sí? La respuesta, pues, el resultado a partir del estímulo. ¿Qué es lo que queremos? La respuesta es que se obtenga, ¿sí? El reporte en PDF, yo qué sé. Y el tiempo de la respuesta en la métrica. Entonces, eso se espera que se genere máximo en 30 segundos. Entonces, de esta forma estoy especificando el atributo de calidad. ¿Cuál es ese que acaba de especificar? Rendimiento, ¿sí? Y su característica comportamiento temporal. Entonces, ahí definí para este sistema, cuando se genera este reporte, ¿sí? Se da pues clic en el botón de generar reporte. En un ambiente normal el sistema, el artefacto es el componente de generar reporte, yo no sé qué, ¿sí? La respuesta es que el reporte se debe generar en un PDF y el tiempo máximo es de 30, ¿sí? Segundos, y quien lo generó pues es el usuario, ¿listo? Entonces miren que de esta forma estoy explicando el atributo de calidad y solo es un caso, ¿sí? Yo puedo decir, puedo hacerlo esto por cada componente o por el sistema, ¿sí? O por una funcionalidad o responsabilidad específica. Ya depende del momento, del momento, del contexto, pero esto lo puedo especificar una o varias veces con diferentes valores. De pronto, el entorno puede ser en un pico alto, ¿sí? Y puedo definir un tiempo de respuesta también diferente, ¿sí? Entonces, esta es una plantillita básica que se puede de pronto quitar el origen, el entorno y el artefacto. Así que simplemente si quieres algo muy sencillo, generas el estímulo, cuál es la respuesta y cuál es el tiempo. Y ya. Da un clic en el botón de reporte que debe generar un PDF en 30 segundos. Ya definiste tu atributo de calidad, ¿sí? Estímulo, el usuario ingresa al sistema. La respuesta es que el sistema se carga y aquí es tiempo de la respuesta, pero eso es la métrica, mejor se llama métrica, y la métrica es que puede correrlo en Firefox, en Chrome y en otro browser. Entonces, mira que ahí ya especificaste qué atributo de calidad, sí, el de portabilidad. ¿Listo? Sí. ¿Y cómo logramos esos atributos? Una vez los definimos es cómo lo logramos. Entonces lo logramos con tácticas. Y las tácticas es como son prácticas, ¿sí? Que a partir de la experiencia se han creado para lograr ese atributo de calidad. Entonces, cuando hablamos, ejemplo,
Sí, bueno, ahora un ejemplo, pero son las tácticas. La táctica se enfoca en la respuesta al atributo de calidad. Eso también es importante. Se enfoca en la respuesta. O sea, la táctica es, quiero lograr esto. La respuesta y su métrica. Quiero lograr eso. O sea, que si el estímulo es el que hablamos del reporte y la respuesta es generar el PDF y el tiempo de 30 segundos, la táctica se enfoca en esa respuesta, en generar el PDF en 30 segundos. Eso es la táctica. Sí, se enfoca en eso, en cómo eso es lo que se definió, pero esa táctica es ya lo tangible de cómo yo logro eso, cómo logro esa respuesta con esa métrica. ¿Listo? Entonces ahí pues nacen y es algo que de pronto el SEI lo da, pero existen miles de formas de dar tácticas y ya depende también de tecnologías, de framework y demás, ¿sí? Entonces miren que nosotros no vemos, la arquitectura no muestra frameworks, sino que al final sí tomamos decisiones y esas tácticas son cómo lograrlo, ¿sí? Y esas tácticas sí pueden ser lenguajes, pueden ser programas, pueden ser algoritmos, pueden ser estructuras, pueden ser lo que sea, ¿sí? Herramientas para lograr esa respuesta y esa métrica, ¿sí? Entonces, las tácticas, ahora vamos a ver unas, pero pueden ser miles, ¿sí? Ya depende de lo que necesitemos, pero son muchas y cosas que existen, ¿no? Hay unas muy comunes, ¿sí? Y que pues ya no hay que reinventarse ni ponerse a pensar, pero de pronto hay otras que lo soluciona algo que esto es más abstracto que pronto acá no está, ¿no? Y los patrones de software, que también es una forma de lograr esos atributos de calidad, es considerado como un paquete de tácticas, porque en un patrón podemos solucionar muchas respuestas. En un patrón le podemos apuntar a muchas respuestas y a muchos atributos de calidad. En cambio, la táctica es una, ¿sí? Necesito esto en PDF en 30 segundos. ¿Cómo hago eso? Esa es la táctica, ¿listo? Entonces, digamos, un ejemplo, está el de eficiencia de desempeño, ya lo hablamos, de forma temporal, recursos y capacidad. Capacidades, límites máximos de un parámetro para cumplir con los requisitos, ¿sí? Entonces, esto es una forma de pronto, una especificación genérica de este atributo de desempeño. Entonces, miren que el origen es un sistema interno, ¿sí? O externo, ¿sí? O puede ser un usuario. El estímulo es que llega en un periodo esporádico o un periodo que sí es frecuente, ¿no? Tiene la misma medida, ¿no? Es el estímulo, ¿sí? El artefacto, su sistema, componentes, subsistemas, ¿sí? El entorno es el modo operación, como decía, modo normal, emergencia, está en overload, o sea, hasta arriba, ¿sí? La respuesta es que el proceso se ejecuta, se hace, ¿sí? Y la medida de la respuesta, pues es la latencia, cuánto tiempo, ¿sí? El throughput, ¿sí? El deadline, ¿sí? El time out también cuenta de pronto, ¿sí? Entonces, eso es como especificamos el atributo y qué tácticas existen, ¿sí? Ah, se me fue esto aquí. Perdón, aquí quito esto porque si no, no me deja ver acá. Entonces, ¿qué tácticas existen? Digamos, estas unas dadas por el SEI, ¿sí? Ah, existe uno para controlar la demanda de los recursos y otra para gestionar los recursos. Entonces, los eventos llegan, ¿sí? A partir de un estímulo, si ese es el estímulo, y esta es la respuesta. Y como digo, la táctica se enfoca en que esa respuesta se haga con esas restricciones y con esas métricas. Entonces, la táctica, digamos, para controlar la demanda de recursos, existen estas tácticas, ¿sí? Priorizar eventos, reducir el overhead, ¿sí? Incrementar recursos, una típica, ¿no? ¿Sí? Y esto es controlar el recurso de demanda. ¿Qué quiere decir? Que si son 10.000, pues ¿cómo controlo esos 10.000? En verdad, si me dan unos 10.000, ¿sí? Y entonces, esos 10.000, ¿cómo hago? Ah, pues si ya me llegan 12.000, pues debo de priorizar eventos, ¿sí? O podría limitar respuestas, lo que llama como el throttling, ¿sí? Podría, o sea, como gestionar el número de peticiones y lo que llegue más de 100, pues empiezo a descartarlo. Son cosas de controlar, porque es que si me llega más de 100, me llegan 200, mi sistema se puede caer. Entonces, son formas de poder yo controlar mis recursos, ¿sí? O incrementar eficiencia en mis recursos. Y gestión de recursos, que es incrementar, introducir concurrencia. Miren que este es solo controlar y el otro es, listo, mándeme lo que quiera que yo resuelvo, ¿sí? Entonces, mantener múltiples copias de los algoritmos, mantener múltiples copias de datos, o sea,
Cuando digo de los algoritmos, pues es del servicio, o sea que si ya tengo un servicio y ese tiene 100, pues lo que hago es réplica de eso y también puede ser réplica de datos, ¿sí? Incremento recursos, puede ser, o ya sea vertical o horizontal. Entonces, de esa forma puedo gestionar todas esas transacciones y puedo cumplir con esa táctica de rendimiento y demás, ¿no? Entonces, miren que esos son unas que dan ahí, pero usted puede pensar en que, también, ¿por qué no usamos, si digamos, vamos a una base de datos y eso está yendo siempre a la base de datos, ¿por qué no usamos algo como un Redis, que es como un copia de datos, pero es una base de datos mucho más rápida? Miren que eso no está definido aquí, pero puede que esté como aquí. Entonces, por eso digo que las tácticas, esto es algo definido a partir de su experiencia, ¿sí? Pero las tácticas son miles y pueden ser hasta, ¿sí? Una innovación de la empresa, ¿sí?